Ahora sí. Entonces hoy vamos a continuar con el desarrollo de esta guía. Aquí recién su compañero Nicolás estaba preguntando que le figuraba su gráfico de esta forma, femenino masculino abajo, y la idea es que no. Yo no quiero graficar como series sí y no, sino que quiero que sean los sexos. Entonces para eso, en mi gráfico, selecciono la opción de cambiar entre fila y columna y me queda de esta forma. Ahora, bien, lo que también decía Nicolás, creo, que este gráfico le falta un poco indicar el color azul que representa. Nosotros sabemos que el azul, la serie 1, representa los sí. Entonces, para eso, yo selecciono mi gráfico, me voy acá donde dice seleccionar datos, y cuando selecciono esa opción, me sale esto. Yo voy a pinchar la serie 1 y le voy a dar modificar. Y aquí voy a especificar el nombre de la serie. Yo para esto tengo dos opciones. Opción 1 es, pincho en esta flecha, me voy a la opción donde dice sí, y ahí estoy referenciando que el nombre de esta serie va a ser lo que salga en la celda B20, le doy Enter, y le doy a aceptar. Ya en mi gráfico dice sí. La opción 2 es pincharla, vamos a hacerlo con la otra serie, la 2, le damos modificar, y en vez de pinchar una celda, directamente podemos escribir el nombre, o sea, no. Le damos a aceptar, aceptar, y ahí ahora tenemos nuestro gráfico con las series sí y no. Profe, Ahora disculpe, cómo hizo eso? seleccioné mi gráfico. Bueno, que por todo de nuevo. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Yo que lo tengo hecho. Sebastián, no. Sebastián nunca siempre está en otro computador. No, profe, sí, siempre estoy con otro dispositivo. ¿Quién me dijo de nuevo? Coge una voz femenina. Ay, no, fui yo. Camila, ¿me puedes compartir pantalla? Bueno. Al tiro, profe, espérame. Sí, no te preocupes. Ya. Allí te vas a la opción de arriba que dice seleccionar datos. Ya. Cuando estás allí, haz clic en la serie 1 y dale a la opción modificar. Aquí tú tienes dos opciones. Una es pinchar una celda que diga el sí o directamente lo puedes escribir. Voy a pinchar ahí. ¿Ya? Dale a aceptar. ¿Y No, y no no le fijes borro nada. nada? No, nada. Porque esto no es una Ya. fórmula, no se replica, entonces no es necesario modificar nada. Ya. Con la serie 2 vamos a hacerlo el otro camino. Pínchala, modificar, y en vez de escoger una celda que diga no, vamos a escribir directamente no. Ya. Y aquí tampoco da igual si está escrito o no igual que en otro lado, porque este es un nombre de fantasía que va a aparecer solamente en términos visuales, no te afecta ningún cálculo ni nada. Ya. Le das a aceptar y ahí lo tienes, sí y no. Profe, aprovechando, Dime, ¿cómo le puso el porcentaje al primer gráfico? Como para que le saliera aquí. mira, en la esquina superior izquierda dice agregar elementos de gráfico, ¿lo ves? Sí. Ya pincha, te vas a la opción etiquetas de datos, Ajá. y aquí en etiquetas de datos te vas al final donde dice más opciones de la etiqueta de datos. ¿Por qué no te aparece? ¿Por qué no te Me aparece? aparece activado. Dale ninguna, a ver dónde dice arriba ninguna. Ahí valió el sí y el no. Sí. Pincha, a ver. Ahí está. Más opciones de etiqueta de datos, ahí sí. Ya. En este cuadro, al lado dice, por ejemplo, ponele un ticket al nombre de la categoría. Ya. Sácale el ticket al valor y agrégaselo Ujú. al porcentaje. Y aprovechando, mira, baja. Vamos a decir que la etiqueta quiero que esté en el extremo externo. Y ahí cierras ese cuadrito. Ya, profe. Y ahí está. Gracias. De nada. Proyecto yo ahora.
Entonces, ahí, ¿vamos todos al mismo nivel ahora? Sí, ya. Entonces, resolvimos el problema de Nicolás, que ya no dice serie 1 y serie 2, sino que dice sí y no, que es lo correcto. Ahora, en términos visuales, este gráfico puede ser engañador. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que visualmente, si yo lo veo en términos visuales, digo que la misma cantidad de mujeres y de hombres, no, perdón. En el caso de las mujeres, la misma cantidad dijo que sí y no. Incluso yo podría decir que la cantidad de gente que dijo que no es mayor al sí. ¿Es correcta esa interpretación? Quiere decir que en el caso de las mujeres la mayoría dijo que no. No, profe, falso. Falso. ¿Por qué es falso, Sebastián? Porque aquí en el gráfico sale que es como que mayor, o sea, que más gente, más mujeres dijeron que no, o sea, por cómo se ve, pero solamente tres mujeres dijeron que no. Entonces, ahí que hay un tema de, ahí como dices tú, efectivamente, son 3 mujeres dijeron que no y 18 dijeron que sí, entonces, ¿por qué visualmente tengo esta distorsión? Y esta distorsión se genera precisamente por lo mismo que nosotros nos pasó al principio cuando generamos estos gráficos. Excel realiza la escala de graduación de acuerdo a los datos. Y como la mayoría de la gente, como la mayoría está cargado hacia el sí, o sea, mayoritariamente, no como se ve, se queda tan reducido, Excel dice, hagamos una graduación partiendo, como ven aquí, del 75%. Y es por eso que tengo este problema de visual que no cuadra con los datos. Si alguien no sabe utilizar Excel y presenta este gráfico, puede ser que un ministro el día de mañana ve este gráfico e interpreta mal de nuevo. Entonces, para evitar este tema de que nosotros como analistas entreguemos información que pueda ser mal interpretada por personas que no conocen el software, lo que corresponde es cambiar la graduación. Para ello, asegúrense de no tener ninguna ventana abierta acá. Vamos a hacer doble clic aquí en el eje donde está el 75 y el 80. Hacemos doble clic. Y dice mucho. Doble clic. Y aquí dice límites mínimo 75. Como aquí la opción es que nadie diga que sí o que no, sea, el valor mínimo es 0, pongo 0, enter. Y el valor máximo es 1, que corresponde al 100%, y la escala de graduación, en vez de dejarla en cada 20, la voy a dejar cada 10%. Le doy un enter y cierro. Y ahora mi gráfico aquí está bien proporcionado. Lo que teníamos antes es un tema de que la proporción de gráfico estaba mal hecha e inducía esa mala interpretación que yo comenté en un principio. ¿Se entiende? Sí, profe, una consulta. ¿Es Dime, Sebastián. apropiado colocarle un poco más de información a ese gráfico? ¿O ya tiene Sí, mucha? le puedes colocar más información en el sentido de decir más o menos cuánto representa cada uno. Yo, por ejemplo, acá abajo de este gráfico, a mí me encanta, porque dice aquí porcentualmente tú puedes decir más o menos, a ver, el 85, en términos visuales, más o menos el 85% de las mujeres dijeron que sí, y más de un 90% de los hombres también dijeron, se fueron por la opción afirmativa. Pues aquí por los porcentajes de abajo. A tú este gráfico le puedes agregar como etiquetas de datos los números. Y ahí te queda que ese casi 85% de las mujeres equivale a 18 personas. Y en el caso de los hombres, ese más del 90% de los hombres corresponde a 13 individuos. Puedes combinar esa opción. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Que sí, este gráfico no te permite poner los porcentajes, sino que los porcentajes los tienes que ir leyendo de acá abajo. Pero es un gráfico que yo personalmente me gusta muchísimo, pues te permite hacer esa comparación. Si nosotros tuviésemos más ejes,
tendríamos que tener, si nosotros tuviésemos más series comparándose entre sí, yo tendría que tener, por ejemplo, si tuviese 5, tendría que tener, de la otra forma, 5 gráficos circulares. Y como que ver 5 gráficos circulares pierde un poco la proporción. En cambio, si los veo de esta forma, alineados hacia abajo, te es más fácil hacer comparaciones y ocupas menos espacio. Por eso yo siempre lo utilizo como una apertura de este gráfico, me estoy utilizando como una apertura de otro. En este caso, la apertura de este circular. Ahora también, este gráfico lo podemos utilizar como una apertura de lo que tenemos acá arriba. Para ello, por ejemplo, me gustaría saber, yo estoy viendo aquí que en el caso de las charlas, el promedio de las mujeres es un 3,81, en el hombre un 3,71 y en el general es un 3,77. Pero a pesar de que la distribución a pesar que los promedios son similares, será la misma la cantidad de... No es lo mismo, por ejemplo, tener un promedio 3,71 con todo el mundo colocándote un promedio nota 4 aproximadamente, a tener un 3,71 con mucha gente poniéndote 5 y mucha gente poniéndote 1. Y eso empujando el promedio más hacia abajo, no es lo mismo. Entonces, bueno, para evitar esa información que ocultan los promedios, es bueno, cuando yo entregue información de promedio, mostrar cómo fue la distribución de notas. O sea, cuánta gente puso 1, 2, 3, 4 y 5. Para eso, vamos acá al informe nuevamente. Y acá vamos a hacer la apertura o distribución de notas charlas. Vamos a hacer la apertura de las charlas. Para eso, mantenemos la etiqueta, femenino, masculino, femenino, eso. La mantenemos. Y aquí al costado vamos a colocar cuáles son las posibles notas que pueden colocar las personas, que eran de 1 a 5. ¿Ya? Tenemos esta tabla. En esta tabla yo quiero indicar cuánta gente, de las cuántas mujeres pusieron un 1, cuántas un 2, un 3, un 4, un 5, y lo mismo para los hombres, después cuál fue esa distribución a nivel general. ¿Se entiende esta tabla? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ir para eso, básicamente yo voy a saber cuántas veces está el 1 puesto en las mujeres, en los hombres y cosas así. Entonces, ¿qué fórmula permite ir contando en base a condiciones? Contar puntos y. Contar puntos y conjunto. Entonces colocamos igual, contar si conjunto, en donde el rango criterio 1, vamos de izquierda a derecha. Vamos a contar primero el sexo. Encuesta sexo, punto y coma, donde el criterio en este caso es femenino. Como esta fórmula yo la voy a replicar hacia el lado y hacia abajo, este A10, ¿qué tendría que quedar fijo? La columna. La columna, correcto. Punto y coma. En el rango criterio 2, ya discriminamos por el sexo, ahora vamos a discriminar por la nota. Estamos hablando de las charlas, por lo tanto sería las notas de encuestas charlas. Punto y coma. Y aquí el criterio sería en este caso la nota de la celda B9. Y aquí dejamos fijo qué cosa en la B9.
Las filas. La fila, bien. Cierro paréntesis, le doy un enter, replico hacia el lado, replico hacia abajo, y aquí en general es la suma simplemente de arriba. Y aquí tengo ya mi tabla completa. Ahí está la fórmula por si acaso. Ahí un minutito para que la puedan replicar en sus computadores, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Entonces aquí yo tengo esta tabla. Yo voy a seleccionar esta área, selecciono la tabla en su totalidad. Una vez que tengo selecciono solamente desde el sexo, la fila superior no la selecciono. Selecciono la tabla desde femenino hacia general. La tengo seleccionada ese rango. Nos vamos a la ficha insertar. Vamos a escoger el gráfico de barras 100% apiladas. Y aquí nuevamente, al igual que en otro caso, Excel no está generando como serie de relleno los sexos. Femenino, masculino, general. Yo creo que sea al revés. Por lo tanto, le doy aquí cambiar entre fila y columna. Y me queda de esta forma. General, masculino, femenino. ¿Se entiende? ¿Puede repetir lo último, profe? Por fin. Me quedó así el gráfico, ¿cierto? Sí. Ya, yo lo que quiero hacer es ver cómo se distribuye al interior de los sexos la distribución de notas. Y aquí Excel me lo está haciendo al revés. Estamos viendo en cuanto a las notas, cómo se está distribuyendo los sexos. O sea, lo contrario, es al revés lo que yo quiero. Entonces acá escojo la opción cambiar entre fila y columna. Pincho. Y ahora me muestra como series las notas. Y la apertura me está aperturando por sexo las notas. Entonces, general, como es la distribución, por masculino y después por femenino. ¿Ahí sí se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, porque eso es lo que me interesa a mí, es aperturar los sexos. Entonces, ahí está. Voy a llevar este gráfico a la otra hoja, por si acaso. Mover gráfico a la hoja como objeto. En la hoja gráficos. Aceptar. Este gráfico lo pongo aquí debajo de charla porque es como una apertura de ese. Le voy a borrar el título. Tengo aquí este gráfico. Lo que voy a hacer es cambiarle el nombre a las series. La serie 1 corresponde a las notas 1, la serie 2 corresponde a la nota 2,
3, 4 y 5 respectivamente. Entonces, pincho el gráfico, me voy a la ficha de diseño del gráfico y aquí le doy seleccionar datos y al igual como lo hice antes, voy a modificar los nombres de la serie. Entonces, serie 1, modificar, nombre de la serie 1. Serie 2, nombre 2. Serie 3, nombre 3. 4. Y esto es 5. Aceptar. Y me queda así el gráfico. ¿Se entiende? Sí. Ahora, lo otro también. Cuando yo utilizo colores, si yo genero un gráfico, la idea es que el gráfico, con verlo, ya me entregue información. Uno tiende a asociar ciertos colores con aspectos más positivos y otros con más negativos. Si yo estoy hablando de calificaciones, lo que es de reprobación yo lo tiendo a asociar con colores rojos. Y lo que es de aprobación lo tiendo a asociar con colores azules, o si estoy hablando de indicadores, con el color verde, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces la idea es que aquí nosotros utilizamos como la idea de lo que era el Balance Scorecard, ¿ya? Vamos a hacer una transición de los colores del semáforo. Desde el rojo, que es como lo que es crítico, y ahí vamos a ir subiendo a un naranjo, lo que es como moderado, amarillo, lo que es más neutral, un verde claro, lo que es bueno, y un verde oscuro, lo que es excelente. Entonces, para eso, pincho aquí abajo en la leyenda, el 1, así como está allí seleccionado, me voy a la ficha de inicio, y en el tarro de pintura, escojo el color rojo. Selecciono el 2, color naranjo. El 3, color amarillo. El 4, un verde claro. Y el 5, un verde oscuro. Y ahí me queda mi gráfico. Vamos a achicarlo un poco. Y lo presento ahora como un complemento del gráfico donde están las notas de las charlas. Lo presento como un complemento. Y ahí estoy diciendo, en el caso de las charlas, ahí están las notas promedio. En el caso de las mujeres pusieron un 3,81, 3,71 y 3,72. Pero hay algo llamativo, ¿ya? A pesar que en el caso de las mujeres el promedio es más alto, ¿ya? Fueron los hombres los que tuvieron, por ejemplo, colocaron, se podría decir, mayores notas 4. Lo que sucede es que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿ya? O a pesar de que las mujeres pusieron más notas máximas, también fueron las que pusieron más notas mínimas. ¿Lo ven? Aquí mujeres, tengo personas que pusieron notas mínimas, más o menos el 10% puso nota mínima, y en el caso de los hombres fue ninguno. Entonces los valores de los hombres tienen que ser más centrados que el de las mujeres. ¿Ya? Son interpretaciones que yo puedo sacar por este gráfico, como un complemento del de arriba. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, apariencias que yo puedo trabajar con el gráfico. Si yo hago doble clic aquí en el eje horizontal, acá al final, en este cuadrito que ya hemos visto antes de las graduaciones de los ejes, al final hay algo que dice valores en orden inverso. Si yo le hago un clic, me aparece de esta forma, como lo estoy presentando desde el 100 hacia el 0. ¿Ya? Es algo que yo puedo cambiar el gráfico, cómo se presenta.
¿Ya? También aquí lo puedo hacer con escala logarítmica, que aquí no tiene sentido. Y eso también del orden inverso, yo también lo puedo ver en el eje vertical. Si yo hago doble clic aquí donde dicen, hago doble clic en ese eje, yo también le puedo poner en categoría en orden inverso, que es bien ser más preciso acá, porque me muestra en el mismo orden que está el gráfico arriba. Primero las mujeres, luego los hombres y después el general. Porque si en orden inverso, me aparece general, masculino, femenino. Y el gráfico de arriba yo presento primero a las mujeres, después los hombres y final general. Entonces, estoy presentando información en orden distinto. Entonces, si quiero que esté en el mismo orden, a este gráfico le puedo dar aquí categoría en orden inverso y me queda de esta forma. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Así que esa es como la recomendación de este. A mí personalmente, en verdad, este gráfico me gusta muchísimo. Es un gráfico que yo lo vi. Yo, les confieso, yo cuando hice Excel en la universidad nunca me enseñaron este gráfico, no me lo enseñaron. Cuando yo hice mi práctica profesional, la que era mi jefa lo utilizaba muchísimo y en las reuniones de directorio se usaba mucho este gráfico. Y después yo cuando he ido ya más que nada, a veces voy a juntas de accionistas más que nada como para sacar información y ver cosas para la universidad, para acá. En las juntas de accionistas, cuando se presentan estados de avance de la empresa, este gráfico se utiliza muchísimo también, el de barra 100% pila. Es un gráfico que se utiliza muchísimo por lo que les decía, te permite hacer comparaciones, ¿ya? Porcentuales entre diferentes categorías. ¿Ya? Así que eso sería como el módulo de gráficos de Excel. No sé si existe alguna duda o consulta. No, profe, ninguna duda por ahora. ¿Ya? Practiquen esto. Ustedes también dejen los otros dos gráficos que faltan aquí para la apertura de los recursos y de la estructura y del regresaría. Hagan ese ejercicio. Aquí para que vayan soltando la mano y vayan practicando. ¿Ya? A este gráfico también, por si acaso, ustedes también le pueden agregar las etiquetas de números. Diseño de gráfico, al igual como lo hicimos acá abajo. Etiquetas de datos en el centro y ahí podemos decir cuántas notas son, cuánto el n de cada uno. Y en este caso, donde nos queda el número muy, como están letras negras y que tengo aquí un verde oscuro, yo puedo seleccionar los números de esa serie y le puedo poner letras blancas para que se vean. Lo mismo aquí con los rojos. Así que eso, esto sería la guía 4.5. Vamos a ver ahora la guía 5, ¿ya? Para que la descarguen. Y vamos a ver una parte de esa guía. Esta la voy a cerrar. Estoy descargando la guía 5, por si acaso. Materiales.
Guía 5. Se llama Guía Excel número 5. Guía 5, ahí está. ¿Se ve en pantalla el Excel? Sí, profe. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos dos tablas. Una que permite hacer una simulación de ahorro y otra nos permite hacer una simulación de crédito. Nosotros aquí y en la hoja parámetros tenemos información de algunos lugares alguna información de tasas de intereses de algunas instituciones y también la rentabilidad de los fondos de AFP del sistema menos hasta el año 2019, si no me equivoco. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer un ejercicio aquí, vamos a practicar, vamos a hacer primero una simulación de ahorro muy simple. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. A esta hoja le vamos a hacer una copia. Mover o copiar, crear una copia, aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta copia? Porque hay una parte que la vamos a desarrollar ahora y necesitamos estos mismos cuadros en vacío para desarrollar una segunda herramienta que la vamos a ver posterior a DAPEP, por si acaso. Entonces, la primera parte va a ser esto. Y esta primera parte, aquí donde dice monto ahorro, esta fila, en la primera tabla, la vamos a eliminar. Y nos vamos a quedar con los campos de sueldo, porcentaje de ahorro, tasa, meses y monto final. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí, donde dice sueldo, nosotros digamos que queremos hacer un ejercicio, queremos ver cuánto dinero podemos ahorrar con un sueldo X que tengamos, fijando un porcentaje de ahorro, obteniendo una tasa de referencia y estableciendo un plazo de meses. Para esto, la fórmula que yo utilizo es una que se llama BF. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién quiere decirme un sueldo? Nicolás, que tiene el cuadro en verde según Zoom. Dime cuál sería como tu sueldo de ingeniero a los 2 años de egresado. ¿Cuál es el que tú proyectas? 1.200.000. Ya, 1.200.000. Vamos a darle esto formato. ¿Qué porcentaje de ahorro te gustaría destinar? El 20%. Ya, 20% de ahorro. ¿Y por cuánto tiempo?
Por un año. Por un año, 12 meses. ¿Ya? Digamos que tú estuviste averiguando y encontraste que había un instrumento financiero que te daba una rentabilidad del 6% anual. Entonces, con estos parámetros, ¿cuánto es lo que tú tendrías ahorrado al final del tiempo? Para eso, escribimos aquí igual BF, paréntesis. Esta fórmula se llama valor futuro. Me pide como primer argumento la tasa. En este caso, la tasa sería la celda del 6%. Y aquí, como el interés está anual y los pagos van a ser mensuales, tengo que llevar esta tasa de anual a mensual. Para eso, la divido por 12. Punto y coma. El número de periodos serían los meses por los cuales Nicolás va a destinar su ahorro, en este caso 12 meses. Punto y coma. Y el pago estaría siendo su sueldo por el porcentaje de ahorro. Cierro paréntesis y esta fórmula, como es de índole financiera, la tengo que multiplicar por menos 1 para que en términos visuales aparezca en positivo. Le doy a aceptar. Y Nicolás, si tú destinas el 20% de tu ahorro de esta forma, al término del año vas a tener 2.960.535.000 pesos ahorrados. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, teniendo esta primera parte clara, digamos que Nicolás empieza a jugar. ¿Ya? Empieza a decir, ¿qué pasa si en vez del 20% destino el 15%? Entonces, digamos aquí en vez del 20 voy a destinar el 15%, pero en 12 meses a 18. Ah, pero ¿qué pasa si mejor destino el 10%, pero 24? Y empezamos a hacer distintos cambios. ¿Ya? Ahora el problema surge, ¿qué pasa si yo quiero comparar las diferentes opciones? No puedo, porque no me va quedando un registro de las simulaciones que hice previamente. Entonces, para solucionar ese problema de cómo yo puedo hacer una comparación de simulaciones que yo voy realizando, lo primero que tengo que hacer es a cada uno de estos cuadros que tengo aquí, definirles como nombre el nombre del campo. En este caso, al donde dice 1.200.000, le voy a definir como nombre sueldo. Al porcentaje de ahorro, le voy a definir como nombre porcentaje _ ahorro. A la tasa le defino como nombre tasa. A los meses le defino como nombre meses. Y al monto final le defino como nombre monto final. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Ya? Y bueno, una vez que nosotros tenemos hecho eso, estamos en un buen pie para poder hacer nuestra comparación de distintas simulaciones. Pero los voy a dejar con suspenso, los voy a dejar con la intriga hasta el próximo lunes de cómo se desarrolla, porque nos quedan 5 minutos de clase y no vamos a descansar. Así que dejamos hasta aquí la clase de hoy. Ya tenemos hecha esta primera parte. Próximo miércoles próximo lunes, porque acuérdense que este miércoles, por solicitud de la FEUSACH, no hay clase. Próximo lunes vamos a terminar de ver esta guía, la primera parte, y miércoles la PEP 1. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta que tengan en estos minutos? ¿Alguien? No, profe, ¿No? por lo menos de mi parte, ¿no? Yo ahora cierro el video, termino la clase y dejo subido el video hoy mismo por si acaso. ¿Ya? Cuídense, que estén bien. Y a vacunarse si es que hay alguien que no se ha vacunado. Cuídense. Chao, chao.
Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Cuídese. Chao, Igual. profe.